Los suegros de mi hijo invadían mi casa cada fin de semana, hasta que ese día no les abrí. El timbre sonó como cada sábado. No era visita, era invasión. Ya reconocía las voces del otro lado, riendo fuerte, como si fueran los dueños de la casa. Ni siquiera esperaban que yo les diera la bienvenida. Yo abría por costumbre, y ellos entraban como si ya tuvieran permiso. Mi refrigerador, mi sala, mi patio, todo se convertía en territorio de ellos. Y mi hijo solo sonreía. Ese día me quedé parado detrás de la puerta, con la mano en la cerradura. Escuché cuando intentaron entrar, y por primera vez en años no abrí. Lo que pasó después cambió para siempre la relación con mi familia. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Vicente Lozano. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Tengo 71 años, y todo lo que tengo lo construí con mis propias manos. No lo digo con arrogancia. Lo digo porque importa, porque la historia que voy a contarles comienza exactamente ahí, en el valor de lo que uno construye y en el dolor silencioso de verlo ocupado por personas que nunca pusieron ni un ladrillo. Ese sábado fue el primero que me quedó marcado como el principio del fin. Eduardo me había dicho el viernes por la noche que vendrían un rato. En la boca de mi hijo, un rato significaba desde el desayuno hasta después de la cena. Gloria entró primero. Siempre entra primero Gloria. Es una mujer de 64 años que camina como si cada cuarto que pisa le perteneciera. No saluda, evalúa. Sus ojos recorren la sala de arriba a abajo con esa expresión que tienen las personas que están calculando qué cambiarían si pudieran. Ese día sí pudo. Vicente, ¿no te parece que este cuadro se ve muy oscuro aquí?, dijo, y sin esperar respuesta, ya lo había descolgado de la pared. Mi madre me lo regaló antes de morir. 46 años colgado en ese mismo lugar. Gloria, ese cuadro tiene su lugar, le dije despacio. Ella ni me miró. Aquí entra poca luz. Lo vamos a poner mejor. Edu, ¿no crees? Eduardo asintió sin alzar los ojos del teléfono. Fernanda, mi nuera, acomodó en silencio el cuadro en otro rincón, como si mi opinión ya hubiera sido registrada, considerada y descartada en menos de 3 segundos. Federico, mientras tanto, había tomado asiento en mi sillón. El sillón café que está junto a la ventana, el que tiene marcada la forma de mi espalda después de años de sentarme ahí a leer el periódico. Ese. Se hundió en él como quien llega a casa después de un viaje largo. Abrió las piernas, soltó un suspiro de satisfacción y pidió que le llevaran algo de tomar. No me lo pidió a mí. Le habló al aire, como se le habla al servicio. Fernanda fue a la cocina. Escuché ruidos que no reconocí. Puertas del refrigerador, cajones, cosas que se movían de lugar. Salí y la encontré reorganizando el cajón de los cubiertos con la misma naturalidad con la que uno ordena su propia casa. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Nada, papá, solo acomodo un poco. Así se encuentra todo más fácil». «Yo sé dónde está todo». Ella sonrió, una sonrisa amable, una sonrisa que no me escuchaba. A la hora de la comida, Gloria decidió que el mantel estaba mal puesto. Federico opinó que la carne estaba un poco seca, pero bueno. Fernanda le sirvió a su padre antes que a mí en mi propia mesa. Quise decir algo. Levanté la vista hacia Eduardo. Él me miró un segundo y dijo, bajito, como si estuviera corrigiéndome a mí: «Papá, ya no te metas. Déjalo así. No es para tanto. No te metas. En mi casa». Después de la comida mencioné que pensaba pintar el cuarto de herramientas. Había elegido el color, tenía el presupuesto. Solo lo comenté. Gloria torció la boca. «Ay, Vicente, ese cuarto podría usarse para otra cosa». «¿Para qué pintar si casi no lo usas?» «Lo uso yo, es mi cuarto. Pero hay tanto espacio que se podría aprovechar mejor», dijo ella, mirando a Fernanda de reojo.
Eduardo no dijo nada. Fernanda cambió el tema. Federico tomó el control remoto sin preguntar y cambió el canal. Me quedé sentado mirando la pantalla que mostraba algo que yo no había elegido ver, en mi sala, con mi luz, con mi electricidad, en mi casa. El olor a comida que quedaba en el aire era el único recordatorio de que yo seguía existiendo en ese espacio. Esa tarde, mientras recogían las cosas para irse, escuché a Eduardo hablar con Fernanda en voz baja en el pasillo. No alcancé a oír todo, solo unas palabras sueltas que se perdían entre el ruido de las bolsas y los pasos. Pero las últimas las escuché completas. Eduardo se detuvo un momento antes de salir. Me miró con una expresión rara, algo entre la incomodidad y la decisión. Como el que lleva tiempo ensayando una frase y por fin se atreve a decirla. Y dijo: «Papá, esta casa ya no puede seguir siendo solo tuya». Meses después, entendería que todo había comenzado con Gloria. Las palabras de mi hijo no me dejaron dormir esa noche. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto, mirando el techo, repasando cada sílaba. Esta casa ya no puede seguir siendo solo tuya. No era una queja, no era una pregunta, era una declaración. Y lo más perturbador no fue lo que dijo, sino la calma con la que lo dijo, como quien anuncia algo que ya está decidido. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre. Calenté café. Me senté en mi sillón, el que Federico había ocupado la tarde anterior, y puse las manos sobre las rodillas. Pensé en los años que tardé en pagar esta casa, un precio que en aquel entonces representaba años de trabajo, en una época en que cada peso costaba sudor, cada mensualidad pagada a tiempo. Cada reparación hecha con mis manos, el techo que cambié en el 98, la cocina que amplié cuando Eduardo cumplió 15 años, el cuarto que construí en el patio para que mi madre pasara sus últimos años con nosotros. Esta casa tenía mi historia en cada pared, y mi hijo hablaba de ella como si fuera un asunto pendiente por resolver. El siguiente sábado llegaron más temprano. Eduardo entró primero. Me saludó con una palmada en el hombro, rápido como quien cumple un trámite, y de inmediato empezó a acomodar sillas en la sala. Gloria traía una bolsa grande, Fernanda traía otra. Federico traía solamente su apetito y su costumbre de no pedir permiso para nada. «Traje tamales, Vicente», dijo Gloria, pasando directo a la cocina sin detenerse. «Ya sé que a ti no te gustan muy picosos, así que separo los tuyos». No le había pedido que separara nada. No le había pedido que trajera nada. Pero ahí estaba, organizando mi cocina con la autoridad de quien lleva años haciéndolo. Me acerqué a Eduardo. «Oye, ¿podemos hablar de lo que dijiste el viernes?» Él bajó la voz sin mirarme. «Papá, ahorita no. Luego hablamos». «¿Luego cuándo?» «Luego, papá. No hagas un drama». No era drama. Era una pregunta. Pero Eduardo ya había cruzado la sala y estaba riéndose de algo que Federico le había dicho. Fue ese día cuando empecé a notar algo que antes no había querido ver. Eduardo ya no me consultaba. Antes, cuando llegaban visitas, me preguntaba dónde sentarlos, si había suficiente comida, si me molestaba que se quedaran hasta tarde. Esas preguntas habían desaparecido. Ya no era el dueño de la casa al que se le informa. Era el anciano al que se le informa lo mínimo para evitar problemas. A la hora de la comida hice un comentario sobre el precio del gas, algo que había leído en el periódico. Eduardo me interrumpió a la mitad de la frase. «Papá, eso no es así, ya cambió». «¿Cómo sabes tú?» «Papá, una sola palabra. El tono que se usa con los niños cuando están diciendo algo inconveniente en público». Gloria asintió con una sonrisa condescendiente. «Es que a veces uno se confunde con tantas cosas, Vicente. Normal a esta edad». A esta edad. Leía el periódico todos los días. Pagaba mis cuentas solo. Manejaba mi propio carro. Pero en esa mesa,
En ese momento, yo era el confundido. Unos días después, sin visita y sin testigos, Eduardo pasó solo a ver cómo estaba. Se sentó en la cocina a tomar un vaso de agua y me miró con esa calma nueva que había adoptado en las últimas semanas. «Papá, ¿te acuerdas que me dijiste que si algún día necesitabas apoyo me lo harías saber?» «Lo recuerdo. Es que a veces dices cosas y luego se te olvidan. No te preocupes, es normal». «Eduardo, yo no olvido lo que digo. Te estás confundiendo otra vez, papá. No te estoy recriminando nada. Otra vez, como si ya hubiera pasado antes, como si existiera un historial de confusiones mío que yo desconocía». Me quedé callado, y él se fue como si nada. Mis nietos, los hijos de Eduardo, estaban presentes en esos fines de semana. Daniel, de 12 años, y Sofía, de 9. Los quiero con todo lo que tengo, pero empecé a verlos mirarme de una forma distinta, siguiendo el gesto de su padre, aprendiendo sin que nadie se los enseñara que el abuelo era alguien a quien se corregía. Esa noche, cuando por fin se fueron del sábado siguiente, me senté en el patio. El cielo estaba despejado, hacía fresco, el jacaranda que planté cuando nació Eduardo movía las ramas despacio, y desde adentro alcancé a escuchar la voz de Gloria hablando por teléfono antes de salir. No escuché todo, pero escuché suficiente. «En unos meses todo va a cambiar. Ya verás. Hay un momento en la vida en que uno deja de existir para las personas que más quiere. No es una muerte, es algo más lento. Más cruel es cuando entras a una habitación y la conversación cambia de tema. Cuando hablas y nadie responde, cuando tu nombre deja de pronunciarse con respeto y empieza a pronunciarse con lástima». Yo llegué a ese momento unas semanas después, un domingo de octubre, cuando entré a mi propia sala y los 4 dejaron de hablar al mismo tiempo. No fue casualidad. Lo sé porque pasó 3 veces ese día. La primera vez, Gloria y Fernanda conversaban en voz baja junto a la ventana. Cuando me acerqué, Gloria cambió el tema de golpe y empezó a hablar del clima. La segunda vez, Eduardo y Federico estaban inclinados sobre el teléfono de mi hijo, mirando algo con atención. En cuanto levanté la vista hacia ellos, Eduardo giró la pantalla. La tercera vez, ya no dije nada. Me senté en el sillón y abrí el periódico, que no iba a leer. Esa semana me quedé pensando en las palabras de Gloria. En unos meses todo va a cambiar. Las repetí tantas veces que empezaron a perder forma. Intenté encontrarles una explicación inocente. Tal vez hablaba de algo en su propia casa, tal vez de un viaje, tal vez de cualquier cosa que no tuviera que ver conmigo. Pero el cuerpo sabe antes que la mente. El siguiente fin de semana, Fernanda llegó con una actitud diferente, más suave, más atenta. Me preguntó cómo había dormido, si quería que le preparara algo, si necesitaba ayuda con algo en la casa. Debería haberme dado alivio. No me lo dio. Porque la amabilidad repentina de alguien que lleva meses ignorándote no es amabilidad, es estrategia. «Papá, ¿no le has dicho al médico lo del mareo que tuviste?», me preguntó en la cocina con voz dulce. «¿Qué mareo?». «El del mes pasado, cuando Eduardo te encontró sentado en el patio». «Me senté porque quise, no tuve ningún mareo». Fernanda frunció el ceño con expresión preocupada. «Papá, Eduardo me dijo que estabas muy pálido». «Fernanda, yo estaba sentado leyendo». Ella asintió despacio, con esa sonrisa de quien no te cree, pero decide no discutir. «Fui a buscar a Eduardo». «¿Qué le dijiste a Fernanda sobre el patio?». Él levantó las manos con gesto de calma. «Papá, tranquilo. Solo le mencioné que te había visto sentado afuera y que te veías cansado. Yo no estaba cansado». «Bueno, a mí me pareció que sí. Y tu parecer vale más que lo que yo mismo siento». Eduardo suspiró, el suspiro de la paciencia agotada, el que se usa cuando alguien mayor dice algo que no tiene sentido. «Papá, te estás imaginando cosas. Nadie está hablando mal de ti.
Te estás imaginando cosas. 4 palabras, simples, casi inocentes. Pero esas 4 palabras hicieron algo que los meses de invasiones y desplantes no habían logrado. Me hicieron dudar de mí mismo. Esa noche me quedé despierto revisando mis recuerdos como quien revisa facturas viejas buscando un error. ¿Había dicho algo que no tenía sentido? ¿Me había confundido de fechas? ¿Había olvidado algo importante? Repasé cada conversación de las últimas semanas, cada comentario, cada momento en que alguien me había corregido o interrumpido, y encontré algo que me heló la sangre. No eran errores míos, eran correcciones inventadas. Semanas atrás, Eduardo me había dicho que yo había prometido prestarle dinero para una reparación del carro. Yo no recordaba esa promesa. Él insistió tanto que terminé dudando. Pero esa noche, revisando todo, estaba seguro. Nunca había prometido nada. Gloria había dicho que yo le había dado permiso de usar el cuarto de herramientas para guardar unas cajas. Yo no recordaba haberlo dicho, pero las cajas estaban ahí. Fui al cuarto, encendí la luz. Las cajas de Gloria llenaban la mitad del espacio. Sobre mi banco de trabajo, sobre mis herramientas. El olor a cartón y a ropa ajena había reemplazado el olor a madera y aceite que ese cuarto había tenido siempre. Me quedé parado en la puerta sin entrar. Al día siguiente no dije nada. Esperé, observé. Empecé a prestar atención de una forma distinta, no con enojo, con calma, con la misma calma con que uno estudia un problema antes de resolverlo. Y fue esa calma la que me permitió escuchar ese mismo domingo lo que Eduardo le decía a Federico en el patio, creyendo que yo estaba dormido en mi cuarto. No estaba dormido, estaba escuchando. Y escuché a mi hijo decir algo que cambió todo lo que creía saber sobre lo que estaba pasando en mi casa. Es cuestión de tiempo. Cuando un hijo dice, es cuestión de tiempo, hay 2 formas de escucharlo. La primera es como una frase suelta, sin contexto, que podría significar cualquier cosa. La segunda es como lo escuché yo esa tarde, parado detrás de la puerta del pasillo, con el corazón quieto y la mente completamente despierta, como una confesión. No me moví. Federico respondió algo que no alcancé a escuchar bien. Un murmullo grave, corto. Después hubo silencio y luego el ruido de 2 sillas moviéndose sobre las losetas del patio. De cualquier forma, yo ya tenía suficiente. Regresé a mi cuarto despacio. Me senté en la orilla de la cama. Y por primera vez en meses, en lugar de sentir angustia, sentí claridad. Algo estaba pasando en mi casa. Algo que tenía forma de plan. Y mi hijo estaba en el centro de ese plan, no como víctima, sino como parte activa. Eso dolía de una manera que no tengo palabras para describir. No era el dolor del enojo, era el dolor del reconocimiento. El momento en que uno deja de esperar que las cosas sean diferentes y acepta que son exactamente como parecen. El siguiente sábado llegaron al mediodía. Yo los esperé sentado en la sala, con el periódico doblado sobre las rodillas, solo esperando. Gloria entró saludando a voces. Federico fue directo al sillón. Fernanda besó mi mejilla con esa calidez estudiada que ya no me engañaba. Eduardo llegó al último, cargando una bolsa de herramientas que no le había pedido prestada. «¿Qué es eso?», pregunté. «Unas cosas para revisar en la casa, papá. La llave del agua del baño gotea. Y quiero ver lo del tinaco». Asentí sin decir más. Pero no lo perdí de vista. 1 hora después, Eduardo estaba en el patio con Federico. No reparaban nada. Caminaban despacio por el perímetro de la casa, deteniéndose en las esquinas, mirando hacia arriba, hacia los muros, hacia el techo de la construcción que yo había levantado en los 90 para ampliar la cocina. Eduardo tenía el teléfono en la mano. Tomaba fotos. Me quedé observando desde la ventana de la cocina, detrás de la cortina. Gloria estaba en la sala con Fernanda, hablando en voz baja.
De vez en cuando, Fernanda miraba hacia donde yo estaba y luego volvía a mirar a su madre. Después de un rato, Eduardo entró con expresión relajada. «Oye, papá, ¿tú sabes cuántos metros cuadrados tiene el terreno exactamente?» Sentí algo desacomodarse en el pecho con una precisión que dolió. «¿Para qué quieres saber eso?» «No, es que el espacio del fondo podría aprovecharse mejor. Hay espacio que no se usa. Yo decido cómo uso mi espacio». Eduardo sonrió de nuevo, la sonrisa de quien está siendo paciente con alguien que no entiende. «Claro, papá. Solo digo que hay posibilidades. Ya platicaremos». Se alejó hacia la sala. Pero yo me quedé procesando no lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Hay espacio que no se usa. No tú no usas, sino no se usa. Como si el espacio ya no tuviera dueño. Como si yo ya fuera una variable que no contaba en la ecuación. Esa tarde, mientras Gloria servía un pastel que había traído sin que nadie se lo pidiera, escuché algo que me detuvo por completo. Federico, hablando con Eduardo en voz baja, dijo: «Cuando esté a nombre de los dos, ya será otra historia». Cambiaron el tema cuando Fernanda les hizo una señal con los ojos, pero yo ya había escuchado suficiente, y lo anoté esa misma noche en la libreta. A nombre de los dos. No era solo usar la casa, no era solo visitarla. Querían que yo firmara algo. Querían que el nombre de Eduardo apareciera junto al mío en algo que era completamente mío. Semanas atrás había escuchado, sin querer, a Eduardo hablar por teléfono con voz baja, mencionando cifras, números grandes. No entendí el contexto en ese momento. Pero esa tarde, encajando todo, empecé a entender el tamaño de lo que se estaban proponiendo. Después de que se fueron, saqué la libreta del cajón del buró. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. Fechas, frases, nombres. Todo lo que había visto y escuchado guardado en silencio, creyendo que se resolvería solo. Llené 3 páginas esa noche. Y cuando terminé, leí todo desde el principio. Lo que estaba pasando en mi casa no era una falta de respeto. Era algo mucho más calculado. Al día siguiente hablé con alguien que entiende de papeles. Quería saber qué opciones tenía si alguien intentara presionarme para cambiar algo a mi nombre sin mi consentimiento real. Me explicaron con claridad lo que podía y no podía hacerse. Salí de esa conversación sabiendo que tenía más control del que ellos creían. Y el siguiente sábado, cuando Eduardo llegó con otra bolsa de herramientas y le dijo algo a Federico junto al portón, «Ya casi, es cuestión de tiempo». Yo desde adentro cerré los ojos un momento y pensé, «No tanto como crees, hijo. Hay decisiones que uno toma con la cabeza y hay decisiones que uno toma con algo más profundo que eso». Lo que hice ese sábado no fue un impulso. Fue el resultado de meses de observar, de escuchar, de escribir en esa libreta. Fue el resultado de esa conversación sobre papeles y de muchas noches mirando el techo en silencio. Me levanté a las 6 de la mañana. Hice algo que nunca había hecho en 43 años, viviendo en esa casa durante el día. Eché el pasador por dentro. El mismo que estaba instalado desde siempre y que yo solo usaba de noche cuando dormía. Esa mañana lo eché con el sol todavía abajo, antes de sentarme con el café. Preparé café. Me senté en mi sillón. Vi salir el sol por la ventana de la sala. Ese sol que entra de lado los sábados y pone una franja de luz sobre el piso de mosaico que yo mismo elegí en una ferretería de por aquí hace 30 años. A las 9:30 escuché el carro de Eduardo estacionarse afuera. Me quedé quieto. A las 10:05 escuché las voces. Gloria primero, como siempre. Después, el arrastre de los zapatos de Federico. Después, la voz de Fernanda. El timbre sonó a las 10 en punto. No me moví. Sonó de nuevo. Silencio. Una vez más largo. Después escuché la manija. El intento de girarla, el pequeño ruido metálico de quien espera que una puerta ceda y descubre que no cede.
¿Don Vicente? La voz de Gloria todavía tranquila. Nada. ¿Don Vicente? ¿Está en casa? Más fuerte. Me quedé sentado con las manos sobre las rodillas y la taza de café en la mesita. De la calle llegaba el sonido de la colonia, el motor de una moto que pasaba, un radio encendido en alguna casa vecina, el ruido ordinario de un sábado ordinario. Afuera, el tono empezó a cambiar. Gloria llamó a Eduardo. Escuché a mi hijo intentar llamarme al teléfono. Lo vi por la rendija de la ventana, parado frente al portón, el teléfono pegado a la oreja, la frente fruncida. Dejé que sonara. Una vez, 2, 3. No contesté. Federico golpeó el portón con la palma de la mano, 2 veces. Después se quedó quieto. Los hombres como él no saben qué hacer cuando no los escuchan. ¿Traes tu copia?, preguntó Fernanda mirando a Eduardo. Sí, espera, la dejé en el coche. Escuché los pasos de Eduardo alejarse hacia el carro, la puerta del vehículo abrirse y cerrarse, sus pasos regresando. Después, el sonido de la llave entrando en la cerradura, el giro del cilindro, el pestillo que cedió, pero la puerta no se abrió. Solo 1 centímetro, solo lo que permitía el pasador por dentro. Un golpe seco de metal contra metal, y silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Gloria. Está puesto el pasador de adentro. Nuevo silencio, diferente al anterior. Ya no era el silencio de quien espera, era el silencio de quien comprende. Él está adentro, y no va a abrir. Me levanté una vez a calentar el café que se había enfriado. Volví al sillón. Me levanté otra vez a mirar por la rendija de la ventana. Volví a sentarme. Afuera, los 4 parados frente al portón como si el terreno se les hubiera movido bajo los pies. Pasó más de una hora en que afuera se agotaron los argumentos, los tonos y las estrategias. Gloria pasó del llamado urgente a las súplicas. Federico se quedó en silencio desde temprano, sentado en el cofre del carro, con cara de quien no sabe qué papel jugar cuando nadie le está dando instrucciones. Fernanda lloró, o al menos sonó como si llorara. Y Eduardo, mi hijo, el hombre al que le enseñé a amarrarse los zapatos y a tratar a los demás con respeto, llegó al final de sí mismo. Lo escuché respirar hondo del otro lado del muro, y después, con una voz que ya no podía controlar, dijo en voz alta, frente a todos, en la calle donde vivimos desde que él era niño, lo que yo llevaba semanas esperando que dijera. Esta casa también es mía. Los vecinos de enfrente, un señor mayor y su esposa, salieron a la banqueta. Los vi por la rendija. Se quedaron parados mirando. En esta colonia todos nos conocemos desde hace décadas. El señor me saludó con la mano cuando me vio en la ventana. Asentí, me quedé inmóvil 2 segundos. Y después, por primera vez en muchos meses, sonreí. La sonrisa que se me dibujó en la cara ese sábado no era de victoria, era de reconocimiento. Cuando Eduardo gritó esas palabras en la calle, frente a los vecinos, frente a la familia de su esposa y su propia esposa, sin medir lo que decía ni cómo lo decía, me confirmó algo que necesitaba saber con certeza, que el plan existía, que él era parte de él, y que bajo esa máscara de hijo paciente había alguien que ya me consideraba un obstáculo. Esperé un buen rato después del grito. Los escuché discutir entre ellos afuera. Gloria regañando a Eduardo por haber hablado tan fuerte. Federico diciendo que era mejor irse y regresar más tarde. Fernanda llorando. Eduardo en silencio, ese silencio denso de quien acaba de decir algo que no puede desdecir. Después escuché el carro arrancar. Me quedé sentado otros minutos, solo para estar seguro. Cuando el silencio afuera se volvió completo, me levanté, fui a la cocina y calenté lo que quedaba del café. Me lo tomé de pie frente a la ventana que da al patio. El jacaranda estaba quieto. El sol ya estaba alto. Era un sábado perfectamente ordinario, excepto que no lo era. Esa noche Eduardo me llamó varias veces. No contesté.
Me mandó mensajes, que estaba preocupado, que necesitábamos hablar, que lo que había gritado no era lo que quería decir. Guardé el teléfono en el cajón del buró y dormí mejor que en meses. El domingo por la tarde, Eduardo llegó solo, sin Gloria, sin Federico, sin Fernanda. Tocó el timbre una sola vez y esperó. Lo vi por la ventana. Traía ropa sencilla, las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente agachada. Abrí la puerta, lo miré a los ojos sin decir nada. Lo dejé pasar antes de que dijera la primera palabra. A veces el silencio de quien debería estar enojado desestabiliza más que cualquier grito. Se sentó en la sala. Yo me senté frente a él y le hice la única pregunta que importaba. ¿Desde cuándo? Eduardo parpadeó. ¿Desde cuándo qué, papá? ¿Desde cuándo están planeando esto? No sé de qué me hablas. Asentí despacio. Me levanté, fui al buró de mi cuarto y regresé con la libreta. La puse sobre la mesita frente a él sin abrirla. Meses, Eduardo, meses de fechas, frases y nombres, todo anotado. Mi hijo miró la libreta sin tocarla. Su expresión cambió muy despacio, como la luz cuando cae sin que uno se dé cuenta exactamente cuando empezó a oscurecer. Papá, estás exagerando las cosas. Las cajas de Gloria en mi cuarto de herramientas. La pregunta sobre los metros cuadrados. Las fotos que tomaste en el patio. Lo que escuché sobre poner esto a nombre de los dos. Hice una pausa. ¿Quieres que siga? Eduardo no respondió. Nunca estuve confundido, hijo. Nunca me imaginé nada. Todo lo que dijeron creyendo que yo no escuchaba está aquí. Puse la mano sobre la libreta. Y también en mi memoria. Mi hijo se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Por un momento pensé que iba a ser honesto. No lo fue. Papá, lo que pasa es que estamos preocupados por ti. Vives solo, la casa es grande, ya no puedes mantenerla como antes. La casa está en perfectas condiciones, y tú lo sabes. Hay goteras en el techo, que llaman de reparar. El tinaco. Eduardo. Lo dije despacio, con la calma con que se dice el nombre de alguien cuando uno quiere que escuche de verdad. No vengas a hablarme de goteras cuando lo que quieres decirme es otra cosa. Silencio. Mi hijo se recargó en el respaldo del sillón y me miró con una expresión que mezclaba el cansancio con algo que parecía casi alivio, como quien lleva tiempo cargando un secreto y finalmente se le cae. Papá, Fernanda y yo necesitamos estabilidad. Tenemos 2 hijos. Los gastos, eso no tiene nada que ver con esta casa. Esta casa vale mucho dinero. Se detuvo. Ya lo había escuchado antes, esas cifras que mencionaba por teléfono sin saber que yo estaba cerca. Esa noche entendí que ya no podía seguir callado. Eduardo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, sabía que había dicho más de lo que quería, que había confirmado lo que yo sospechaba. Planes concretos, números, algo que ya tenía demasiada forma. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana. Afuera el jacaranda movía las ramas con el viento de la tarde, el mismo árbol que planté cuando nació Eduardo. Me volteé a verlo, y le dije con una voz que no temblaba. Entonces hoy vamos a dejar algo claro. Hay una diferencia entre un hombre que grita porque perdió el control y un hombre que habla despacio porque lo tiene completamente. Esa tarde, yo era el segundo. Eduardo me miraba desde el sillón con esa expresión de quien intuye que lo que viene no le va a gustar. Lo conocía desde que tenía 3 días de nacido. Conocía cada gesto de su cara. Lo que vi en ese momento no era arrepentimiento, era cálculo. Todavía buscando el ángulo desde donde recuperar el terreno perdido, me senté frente a él. Junté las manos sobre las rodillas y hablé. Esta casa está a mi nombre y mis decisiones se respetan. No va a cambiar por ninguna conversación con Federico, ni por ninguna idea que se les haya metido. No mientras yo viva. Eduardo abrió la boca.
Todavía no termino, dije. La cerró. A partir de hoy, nadie entra a esta casa sin avisarme con al menos un día de anticipación. Nadie. Ni tú, ni Fernanda, ni sus padres. Si llegan sin avisar, no abro. Lo que pasó ayer no fue un accidente, fue una decisión, y la voy a tomar cuantas veces sea necesario. Papá, eso es una exageración. Las cajas de Gloria salen de mi cuarto de herramientas esta semana. Si no las recogen, las pongo en la banqueta. No puedes. Puedo. Es mi cuarto. Hice una pausa. El cuadro de mi madre vuelve a su lugar hoy antes de que te vayas. Y ninguna persona vuelve a reorganizar mi cocina, mi sala ni ningún espacio de esta casa. ¿Quedó claro? Eduardo se levantó. Caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, dándome la espalda. Lo hacía desde niño, cuando algo no le salía como quería. Papá, estás siendo muy inflexible. Fernanda se va a sentir. Fernanda puede sentirse como quiera. Estas son las condiciones de esta casa. No las de ella, no las de su mamá. Las mías. Se giró a verme. ¿Y si no? Dijo con un filo en la voz que yo conocía bien. Si no, respondí, entonces tampoco volverán. Una carcajada corta, de incredulidad. No puedes tratarme como si fuera un extraño. Soy tu hijo. No te estoy tratando como a un extraño. Te estoy tratando como a alguien que necesita entender que aquí mando yo. Me levanté. Tú decides qué haces con eso. Eduardo sacó el teléfono y marcó. Escuché la voz de Gloria del otro lado. Gloria, ¿puedes venir? Mi papá quiere hablar con todos. Llegaron 20 minutos después. Gloria entró con la camisa florida que usaba los domingos y cara de quien viene a resolver un malentendido menor. Federico entró detrás, ceño fruncido, manos en los bolsillos. Fernanda entró al último sin mirarme a los ojos. Se sentaron. Yo me quedé de pie, repetí todo lo que le había dicho a Eduardo, con las mismas palabras, con la misma calma, sin alzar la voz en ningún momento. Gloria intentó interrumpirme 2 veces. Le pedí que esperara. Lo hizo, aunque su boca se fruncía más con cada oración que yo decía. Cuando terminé, hubo silencio. Fue Gloria quien lo rompió. Vicente, con todo respeto, creo que estás exagerando. Nosotros solo venimos a apoyar a nuestra hija y a nuestros nietos. Sus nietos no viven aquí. Yo vivo aquí. Pero Eduardo sí. Eduardo no vive en esta casa desde hace 12 años. Esta es mi casa, solo mía. Gloria miró a Federico. Federico miró el piso. ¿Y si no aceptamos estas condiciones? Dijo Federico con esa voz grave que usaba cuando quería sonar importante. Lo miré directo. Entonces, tampoco volverán. Gloria soltó una risa corta, desdeñosa. ¡Ay, Vicente! ¡Qué dramático! Como si eso fuera... No terminó la frase, porque en ese momento saqué algo del bolsillo de mi camisa. Algo mucho más simple y definitivo que cualquier documento. Y cuando lo puse sobre la mesita frente a ellos, el silencio que cayó fue diferente a todos los silencios anteriores. Gloria dejó de reírse. Federico levantó la vista del piso, y Eduardo palideció. Sobre la mesita, bajo la luz de la tarde, había 4 llaves, copias, las que habían usado como si fueran dueños, las mismas que Eduardo cargaba desde hacía años, las que Fernanda había sacado en algún momento para hacerle copia a su madre, las que Gloria y Federico usaban cuando llegaban antes de que yo abriera por costumbre, como si fueran intercambiables con las de su propia casa. 4 llaves, copias, que yo había recogido una por una durante las semanas previas con distintos pretextos. A Eduardo le dije que necesitaba el juego completo para hacerle mantenimiento a la cerradura. A Fernanda le pedí las suyas diciéndole que el cerrajero las necesitaba revisar. A Gloria le dije que quería verificar si su copia abría bien el portón. Me la dio sin dudar. A Federico le dije lo mismo cuando lo vi salir al patio. Los dos entregaron sus llaves sin preguntar nada, porque nunca imaginaron que yo estuviera pensando con claridad.
Nadie notó nada, nadie preguntó. Eso me dijo más sobre ellos que cualquier conversación que hubiéramos tenido. «Las reconocen, supongo», dije. Eduardo las miraba sin hablar. Fernanda tenía los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Gloria había dejado de sonreír. Federico carraspeó. «Vicente, esto es...» empezó Gloria. «El lunes por la mañana llamé al cerrajero», dije. «Cambié la cerradura de la puerta principal, del portón y del cuarto de herramientas. Ya está hecho». Eduardo se levantó. «Papá, no puedes...» «Ya lo hice, Eduardo. No puedes tratarme como si fuera un extraño. Soy tu hijo. Lo único que siempre vas a tener de mí es cariño, apoyo y una puerta abierta cuando vengas con respeto». Lo miré. «Pero esta casa es mía. Nunca dejó de serlo. Y lo que planeaban hacer con ella no va a suceder». Fernanda soltó un sollozo. «Papá, nosotros nunca quisimos...» Los escuché decirlo y lo anoté. Casi 8 millones de pesos. Y aquello de «a nombre de los dos». Hay meses de registro en esta libreta. Puse la mano sobre ella. «Digan la verdad o no digan nada». El silencio que siguió fue el más honesto de toda la tarde. Gloria agarró su bolso y lo apretó contra el pecho. Miró a Federico, miró a Fernanda, miró a Eduardo, y por primera vez desde que la conocía no dijo nada. Federico se puso de pie sin hacer ruido, como hacen los hombres que siempre dejan que otros hablen y en el momento de la verdad no tienen voz propia. Fernanda se limpió los ojos con el dorso de la mano. Eduardo fue el último en levantarse. Me miró durante unos segundos que se sintieron mucho más largos de lo que fueron. Busqué en su cara al niño que había sido, al muchacho que me acompañaba los sábados, al joven que me abrazó el día que se casó y me dijo al oído que siempre iba a estar conmigo. Estaba ahí todavía, debajo de todo lo que los meses y las influencias habían puesto encima, estaba todavía. Pero ese no era el momento de ese reencuentro. «Papá», dijo con una voz que ya no tenía filo, solo cansancio. «¿Y ahora qué? Ahora ustedes se van. Cuando quieran venir, me llaman con un día de anticipación. Cuando lleguen, tocan y esperan que yo abra. Cuando estén aquí, se comportan como visitas porque son visitas. Y el día que puedan mirarme a los ojos y hablarme con la verdad, ese día podremos hablar de lo que sea. ¿Y si no cumplimos esas condiciones?». Lo miré. Ya sabes la respuesta. Salieron los 4 sin decir más. Escuché el carro alejarse por la calle, el ruido del motor disminuyendo hasta desaparecer. Después, solo el sonido del barrio. El ladrido de un perro a lo lejos, voces de niños en alguna calle, el viento moviendo el jacaranda afuera. Me quedé parado en el centro de mi sala, miré el cuadro de mi madre, de vuelta en su lugar sobre la pared. Eduardo no lo había colgado antes de irse, así que lo colgué yo mismo, con el mismo clavo, en el mismo sitio, exactamente como siempre había estado. Algunas cosas uno tiene que hacerlas solo. Fui al cuarto de herramientas. Las cajas de Gloria seguían ahí. Las sacaría en los próximos días, sin prisa, cada cosa a su tiempo. Me senté en mi banco de trabajo, entre mis herramientas, en ese cuarto que olía a madera y a aceite y a años de trabajo honesto. Apoyé los codos en la superficie y me quedé mirando la pared de enfrente. No había victoria en eso, tampoco alegría. Había algo más parecido a la calma que viene cuando uno deja de cargar algo que no le correspondía cargar. En las semanas que siguieron, Eduardo no llamó. Fernanda mandó un mensaje corto diciendo que necesitaban tiempo. Gloria y Federico no se comunicaron. Y yo, por primera vez en muchos meses, viví mis semanas sin el peso del siguiente sábado encima. Me levanté a la hora que quise. Desayuné en silencio. Leí el periódico completo sin que nadie me interrumpiera. Salí a caminar por las tardes.
Visité a un amigo de la juventud que vivía a unas colonias de distancia y con quien no había hablado en demasiado tiempo. Un martes por la mañana saqué las cajas de Gloria a la banqueta sin decirle nada a nadie. Esa misma tarde vinieron por ellas sin tocar el timbre, sin hablar conmigo, sin dar explicaciones. Me asomé por la ventana y los vi cargarlas al carro en silencio. Eso también fue una respuesta. Un mes y medio después, Eduardo llamó un martes por la noche. No para discutir, no para negociar, para preguntar si podía venir a verme el siguiente sábado. Solo él. Le dije que sí. Llegó puntual. Tocó el timbre una sola vez y esperó. Cuando abrí la puerta, traía en la cara la expresión de alguien que viene sin agenda, sin plan, sin nada que conseguir, solo a ver a su padre. Tomamos café en la cocina. Hablamos poco al principio, después hablamos más. No tocamos el tema de la casa, ni de lo que había detrás de todo eso, ni de las llaves. Ese tema tendría su momento, y ese momento aún no había llegado. Pero antes de irse, Eduardo se detuvo en la puerta. Me miró y dijo: «Lo siento, papá». 2 palabras, sin explicaciones, sin justificaciones, sin condiciones. Asentí y cerré la puerta despacio cuando se fue. Esa noche, sentado en mi sillón, con el cuadro de mi madre en su lugar y el silencio completo de mi casa alrededor, entendí algo que tal vez siempre había sabido, pero que los meses de invasión, manipulación y engaño deliberado habían enterrado debajo del cansancio. Que el respeto no se ruega, que la dignidad no se negocia, que una casa no vale por los metros cuadrados que tiene ni por lo que alguien pueda calcular que vale. Vale por las manos que la construyeron, por las noches que se pasaron adentro, por las personas que se formaron entre sus paredes y que cuando uno pierde el miedo a quedarse solo, deja de ser vulnerable a quienes usan la soledad como amenaza. Mi casa volvió a ser mía el día que dejé de pedir permiso para existir. Y eso, ninguna cerradura, ninguna llave, ningún plan de nadie puede quitármelo.